En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que vamos recorriendo el camino del Adviento. Nos vamos preparando espiritualmente para celebrar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, quien ha sido enviado por Dios Padre para enseñarnos el camino del cielo. Y nos hace una buena invitación a hacer el esfuerzo de ser santos, ya que Dios nuestro Padre es santo. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy el Señor Jesús nos da una lección y nos presenta la figura de Juan el Bautista, quien será la figura durante esta semana en la liturgia. Y nos dice hoy el Señor que Juan el Bautista es el más grande de los hombres, el más grande nacido de mujer. Y habla de varón como dejando un espacio para que al hablar de mujer nosotros veamos a María como aquella mujer que supo hacer en todo la voluntad de Dios. María, esa mujer que fue elegida por Dios y por lo tanto la mujer más grande en el mundo, por quien nos llegó a nosotros el Salvador. Ella ocupa entonces un lugar central también en estos días, porque a través de ella Dios decide hacerse uno de nosotros para compartir nuestra experiencia humana y así enseñarnos de qué manera poder construir el reino de Dios. El reino de Dios que, según nos indica hoy el propio Juan el Bautista, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra violencia de pronto no sea la más adecuada en la traducción. Pudiéramos más bien pensar en que el reino de los cielos está al alcance de quienes se esfuerzan totalmente por lograrlo. De tal manera que aquellas personas que aceptan totalmente a Dios en su mente y en su corazón, que se comprometen de tiempo completo con Él, que hacen el máximo de los esfuerzos, que hacen todo por superar aquellas cosas que le quieren alejar de Dios, esa persona realmente va haciendo suyo el reino de Dios y hace posible que el reino de Dios no solamente crezca en su vida, sino que el reino de Dios vaya siendo una realidad en el medio en el cual vive. El reino de Dios no es otra cosa que permitir que Dios acontezca en nuestra mente, en nuestra propia vida, tener a Dios al centro de nuestro corazón, que sea Él quien nos anime en todo. Es decir, el reino de Dios nosotros lo aceptamos cuando decidimos libre, consciente y voluntariamente permitir que sea Dios quien nos oriente todo nuestro proyecto de vida. Y entonces el reino de Dios sufre violencia. ¿Cuándo? Cuando nosotros mismos
no asumimos totalmente nuestra responsabilidad de cristianos adquirida en el día del bautismo. Qué bueno poder ser de verdad cristianos de tiempo completo y estar atentos para vivir en todo momento como nos lo propone el Señor y como nosotros lo confesamos cada día. A veces cuesta trabajo y entonces el reino de Dios sufre violencia cuando encontramos cristianos católicos débiles. Un cristiano católico que le da pereza estudiar la Sagrada Escritura, le queda difícil conocer al Señor Jesús. Un cristiano que no se preocupa por conocer a la iglesia, por comprometerse con su comunidad. Un cristiano que solamente va a las celebraciones eucarísticas de vez en cuando me nace. Un cristiano así es fácil presa del enemigo. Y a esos cristianos son los que persiguen con mayor facilidad, buscando adeptos, todas las sectas protestantes presentes en el mundo. Por eso es urgente que nosotros de verdad nos esforcemos por construir reino de Dios. Esforzarnos por construir reino de Dios entonces significa estar siempre atentos para acercarnos definitivamente a la palabra de Dios, conocer la Sagrada Escritura. Claro, a lo mejor no la podemos conocer como los grandes científicos que se dedican de tiempo completo a escudriñar la Sagrada Escritura, preguntándole a diversas ciencias auxiliares. Pero un buen cristiano sí se puede acercar a la Sagrada Escritura, aprovechando los diversos cursos de Biblia que se ofrecen en las parroquias. Conocer la Sagrada Escritura, orando frecuentemente con ella. Conocer la Sagrada Escritura, preguntándole al sacerdote más próximo cuando no comprende lo que está leyendo, lo que está orando. Es necesario que la Sagrada Escritura sea el texto de cabecera, sea el libro que nos acompañe todos los días. ¿Cuánta gente dice, me hice protestante? Porque allá sí nos enseñan la Sagrada Escritura. Veamos qué equivocación. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros sí enseñamos la Sagrada Escritura. Miremos bien, toda la liturgia que se celebra en la iglesia es basada en la Sagrada Escritura y basada en la tradición. Por eso a lo largo de un ciclo de 3 años, en la iglesia leemos toda la Sagrada Escritura. Entre semana acordémonos que tenemos 2 lecturas. Por ejemplo, para el día de hoy, la primera lectura está tomada del profeta Isaías, del capítulo 41, versículos 13 al 20. Y dice el Señor, yo el Señor tu Dios te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. Y si nosotros de verdad no tememos, sino que nos ponemos en las manos del Señor, Él siempre será nuestro auxilio. Apenas un ejemplo en la primera lectura para hoy, y la segunda lectura siempre se toma entonces del Nuevo Testamento entre semana, el Evangelio, ya sea San Mateo, San Marcos, Lucas o Juan. Y el día domingo y las fiestas de guardar, la iglesia nos propone 3 lecturas. Una del Antiguo Testamento, la segunda, una del Nuevo Testamento, alguna carta del apóstol Pablo u otra de los apóstoles, y la tercera siempre el Evangelio. De tal manera que en 3 años, nosotros en la misa ya hemos leído toda la Sagrada Escritura. Y la homilía que hace el sacerdote, la explicación del sacerdote en la Eucaristía es una meditación, una reflexión de lo que el Señor nos está diciendo.
Por eso, a la hora de nosotros hacer lección divina, o sea, de hacer oración con la palabra de Dios, primero miramos lo que dice el texto. Luego le preguntamos al Señor qué nos quiere decir. Meditamos la palabra de Dios. Confrontamos la palabra de Dios con la vida de cada día. Y luego convertimos esa palabra de Dios en oración para sacar de ahí un compromiso de vida. Un compromiso que nos aproxime más a Dios y a la gente con quien compartimos este hermoso banquete de la vida. Entonces el reino de los cielos es para quienes definitivamente tienen criterio claro, tienen una fortaleza suficiente siempre animada por la fe, quieren definitivamente comprometerse con Dios y con la comunidad y por eso se interesan por conocer cada día más al Señor, por estar más próximos a Él, por comprometerse con toda la comunidad. Un cristiano así difícilmente cae en las garras de las sectas, de grupos que se dicen cristianos, pero que no lo son. Por eso es necesario estar muy atentos. Y continúa el Evangelio diciendo: los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan, como para indicarnos el autor sagrado que el Señor Jesús hoy nos recuerda que con Juan Bautista se cierra todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas resumen el Antiguo Testamento, la historia sagrada antes de la venida del Señor Jesús. Y con Juan el Bautista se abre el Nuevo Testamento. La historia sagrada que comienza con la presencia del Señor Jesús, quien se hace uno de nosotros en el seno de la familia de Nazaret, hasta el momento presente. Todo el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura nos presenta a Jesús entre nosotros. Desde el momento en que es preparado, cuando María Santísima le dice al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hasta el momento en que el Señor asciende al cielo. Y luego continúan las cartas de San Pablo, San Pedro, San Juan, libro del Apocalipsis, libro de los Hechos de los Apóstoles, indicándonos el comienzo de la Iglesia e invitándonos hoy a nosotros a continuar con la misión de Jesús. Entonces Juan, repito, cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Qué hermoso entonces nosotros sentirnos parte de esta historia de la salvación en la cual Dios sigue actuando y actúa a través de cada uno de nosotros. Por eso nuestro mayor compromiso es estar atentos a la escucha de la palabra de Dios para proclamarla, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, construyendo reino de Dios. Reino de Dios que es justicia, amor y paz en el Espíritu Santo. El que tenga oídos, que oiga. Es decir, quien definitivamente se pone de buena voluntad en las manos de Dios y desea estar atento a todas sus orientaciones, a todas sus exigencias, entonces estará en el camino trazado por el Señor. A veces nos cuesta trabajo ser definitivamente cristianos de tiempo completo, porque buscamos muchas veces vivir una propuesta religiosa facilista, que no nos comprometa, que no nos exija. Y entonces por eso a veces cuando se nos piden algunos requisitos para el bautismo del niño, decimos: mejor me voy de la iglesia para otra parte donde no nos piden tanto. Pongámonos en manos del Señor en este tiempo de Adviento. Abramos los oídos y el corazón a las invitaciones de este hermoso tiempo que nos llegan a través del profeta Juan el Bautista,
que el Señor nos va orientando en la Sagrada Escritura y dispongámonos realmente para celebrar en familia una Navidad cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.